Acompáñenme, por favor, solo por un instante. Vengan a sentarse aquí conmigo, junto a esta ventana donde el sol ya no calienta como antes. Quiero mostrarles algo que he guardado por más de 60 años, un pedazo de papel frágil que esconde la historia de cómo un amor, nacido en el lugar más prohibido, me obligó a elegir entre la jaula de oro en la que vivía y la libertad incierta de un futuro que todos, absolutamente todos, decían que me destruiría. Esta fotografía arrugada no es solo un recuerdo, es la llave de la verdad que mi familia intentó enterrar para siempre, y el tiempo se me acaba para contarla. La luz de la tarde entra anaranjada por la ventana, pintando rayas de polvo en el aire silencioso de mi habitación. Mis manos, arrugadas como mapas de una vida larga, tiemblan un poco al sostener la fotografía. Es él, sus ojos todavía me miran con esa mezcla de ternura y desafío que me robó el aliento la primera vez. Se llamaba Marco. Mi nieta, Sofía, entra sin llamar, con el teléfono pegado a la oreja y la prisa de la juventud en sus gestos. Me ve con la foto y, con una curiosidad distraída, pregunta: ¿quién es ese? ¿Abuela? ¿Algún amigo viejo? Su tono es casual, casi indiferente, como si mirara una reliquia sin valor en un museo polvoriento. Esa pregunta, tan inocente y a la vez tan hiriente, es la piedra que remueve el agua estancada de mis recuerdos. Un escalofrío me recorre, no de frío, sino de memoria viva. El olor a tierra mojada del jardín de mi infancia, el sonido de su risa clandestina, el tacto áspero de sus manos de trabajador sobre las mías, tan pálidas y cuidadas. Cierro los ojos por un segundo y el mundo moderno de Sofía se desvanece. Siento el peso de las decisiones que tomé, el eco de las puertas que se cerraron para siempre y la verdad de un amor que me costó todo lo que tenía, pero que me dio todo lo que soy. No, mi niña, le susurro con una voz que parece venir de muy lejos, de otra época. Mi dedo traza el contorno de su rostro en el papel gastado. Él no era un amigo, él fue el hombre que me enseñó que el alma no entiende de jaulas, ni de apellidos, ni de dinero. Levanto la vista y la miro, de verdad la miro por primera vez en toda la tarde. En sus ojos veo la misma chispa de rebeldía que una vez ardió en los míos, una chispa que su familia, mi familia, ha intentado apagar durante generaciones. Es ahora o nunca. El secreto debe salir. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí contamos las historias más impactantes y reales que no verás en ningún otro lugar. No te quedes fuera de nuestra comunidad. Suscríbete ya y acompáñanos en cada estreno. Mi juventud no fue como la tuya, Sofía. Yo no viví en una casa, sino en una vitrina de exposición. La hacienda de mi padre era inmensa, con tierras que se perdían en el horizonte y una casona principal donde el silencio pesaba más que los muebles de caoba. Todo olía a cera de abeja y a autoridad. Mi padre, un hombre de mirada dura y palabra de ley, gobernaba nuestras vidas como si fueran parte de su patrimonio. Mi madre, una sombra hermosa y triste, se movía por los pasillos con la cabeza gacha, enseñándome con su ejemplo que el deber de una mujer de nuestra clase era complacer, obedecer y, sobre todo, no tener voz propia. Recuerdo que mis días estaban medidos por el reloj de pared del gran salón. Cada tic-tac era un recordatorio de mis obligaciones, clases de piano, bordado, lecciones de francés, todo diseñado para convertirme en la esposa perfecta para un hombre que mi padre elegiría. Me sentía como una de las muñecas de porcelana que adornaban mi cuarto, bonita, frágil y sin voluntad. No se me permitía tener amigos que no fueran de familias apropiadas, y cada uno de mis movimientos era vigilado. La libertad era una palabra que solo leía en los libros, una fantasía lejana que no tenía cabida en el mundo real, en mi mundo de apariencias y obligaciones frías. Y entonces, apareció Marco. No irrumpió en mi vida, más bien, brotó en ella como una de las flores silvestres que su padre, el jardinero, se esmeraba en arrancar.
Era joven, apenas unos años mayor que yo, con la piel tostada por el sol y la tierra bajo las uñas. Sus ojos tenían el color del campo después de la lluvia y, a diferencia de todos los hombres que conocía, no me miraban como a un premio, sino como a una persona. Lo veía desde la ventana de mi cuarto, trabajando en el jardín, moviéndose con una gracia y una seguridad que yo anhelaba desesperadamente. Él era real, tangible, mientras yo me sentía un fantasma en mi propia casa. Nuestros primeros encuentros fueron un intercambio de miradas silenciosas. Yo paseaba por los senderos de piedra, fingiendo interés en las rosas, solo para sentir su presencia cerca. Él, a su vez, parecía encontrar siempre una tarea que hacer en el rosal más próximo a mi paso. Un día, dejó caer una pequeña margarita silvestre en mi camino. La recogí cuando pensé que nadie miraba, y sentí mi corazón latir con una fuerza que me asustó y me maravilló. Ese simple gesto fue nuestra primera palabra, el inicio de un diálogo secreto que cambiaría el rumbo de mi existencia para siempre, desafiando cada regla impuesta sobre mí desde mi nacimiento. Pronto, las miradas dieron paso a susurros. Nos encontrábamos en el viejo invernadero abandonado, al fondo del jardín, un lugar que olía a humedad y a vida olvidada. Allí, entre macetas rotas y cristales empañados, el mundo de mi padre no podía alcanzarnos. Me hablaba de su familia, de sus sueños de tener un pequeño taller de carpintería, de cosas sencillas y honestas. Yo le contaba de mi soledad, de los libros que leía a escondidas. Su voz era calma, su escucha era un regalo que nunca nadie me había dado. En ese rincón olvidado, por primera vez en mi vida, no era la hija de don Alejandro, era simplemente Elena. ¿Nunca has sentido el barro en los pies descalzos?, me preguntó una vez, con una sonrisa genuina. Yo negué con la cabeza, avergonzada de mi propia vida esterilizada. Él tomó un poco de tierra de una maceta y la puso en mi mano. Esto es real, Elena, me dijo, esto es la vida. El contacto de la tierra húmeda y fría en mi palma fue una revelación, un bautismo. Me di cuenta de que había estado viviendo detrás de un cristal, observando la vida sin atreverme a tocarla. Marco no solo me ofrecía amor, me ofrecía el mundo real, un mundo que mi familia despreciaba pero que mi alma reconocía como propio. Nuestro amor crecía con la urgencia de lo prohibido. Cada encuentro era un tesoro robado al tiempo. Un día, me esperó junto al viejo roble con una pequeña figura de un pájaro tallada en madera. Para que recuerdes cómo volar, me dijo, y sus dedos rozaron los míos al entregármela. Ese roce fue como una descarga eléctrica, una confirmación de lo que ambos ya sentíamos. Guardé ese pájaro como mi bien más preciado, lo escondía bajo mi almohada y en las noches de insomnio lo apretaba en mi mano, soñando con un cielo que no tuviera los barrotes dorados de mi apellido familiar. La tensión en la casa se hizo palpable. Mi madre me miraba con una tristeza infinita, como si adivinara mi secreto. Sus advertencias no eran con palabras, sino con suspiros y miradas largas hacia el retrato de mi padre en el salón. ¿Te das cuenta de tu posición, hija, de lo que se espera de ti?, me decía mientras me ayudaba a probarme un vestido de fiesta. Era su forma de recordarme mi destino, un destino que ya no sentía como mío. Cada cena familiar se convertía en un interrogatorio velado. Mi padre hablaba de un posible pretendiente, el hijo de un socio, un joven de buena familia, y yo sentía que el aire me faltaba. Ese era el silencio cultural de mi época, la imposibilidad absoluta de la rebelión. Oponerme a mi padre no era una opción, era un sacrilegio. Hablarle de Marco habría sido como prenderle fuego a la casa. Él no era solo un trabajador, era el símbolo de todo lo que mi familia despreciaba: la pobreza, la falta de linaje, el trabajo manual. Confesar mi amor habría sido una humillación insoportable para el orgullo de mi padre, una mancha que él no dudaría en limpiar de la forma más cruel posible, no solo para mí, sino especialmente para Marco y su inocente familia.
Yo era prisionera de un código de honor que no había escrito y de un amor que no podía nombrar. La presión era un nudo en mi garganta que me ahogaba lentamente. Marco y yo comenzamos a hablar de huir. Una palabra que sonaba a locura y a salvación al mismo tiempo. ¿Y a dónde iríamos?, le preguntaba yo, llena de miedo. Él me tomaba de las manos, sus manos fuertes y capaces, y me miraba con esa calma que desarmaba mis temores. A cualquier lugar donde Elena y Marco sea más importante que cualquier apellido, respondía, y yo le creía. Los encuentros se volvieron más arriesgados, más desesperados. Ya no nos conformábamos con el invernadero, buscábamos cualquier sombra, cualquier instante. Una tarde, mientras la casa estaba en silencio por la siesta, nos escondimos detrás de la capilla de la hacienda. Fue allí donde me besó por primera vez. No fue un beso de novela, fue un beso torpe, urgente y lleno de miedo, pero selló nuestro destino. Sabía, en ese preciso instante, que no había vuelta atrás. Ya no podía volver a mi vida de antes, y fingir. Ese beso fue nuestra promesa y, sin saberlo, el detonante de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre nosotros. La felicidad clandestina duró poco. Mi hermano menor, Ricardo, siempre celoso y ansioso por ganar el favor de mi padre, comenzó a sospechar. Sus ojos pequeños y astutos me seguían a todas partes. Sentía su presencia como la de un depredador acechando a su presa. Dejó de ser mi hermano para convertirse en el espía de mi padre dentro de mi propia casa. El aire se volvió irrespirable. Cada crujido del suelo de madera sonaba como una acusación y cada mirada de Ricardo era una amenaza silenciosa. Sabía que el tiempo se nos agotaba, que nuestro frágil paraíso estaba a punto de ser descubierto y destruido. La catástrofe llegó en una tarde de cielo gris, premonitorio. Estábamos en el viejo invernadero. Marco me estaba mostrando cómo una pequeña semilla podía tener la fuerza para romper la tierra, cuando el sonido de una rama al quebrarse nos heló la sangre. Al girarme, sexta la figura de mi hermano Ricardo observándonos desde la maleza. En su rostro no había sorpresa, sino una sonrisa torcida, un destello de malicia triunfante. No dijo nada, simplemente se dio la vuelta y corrió hacia la casona. Ese silencio fue más aterrador que cualquier grito. Marco y yo nos miramos, y en esa mirada compartimos la certeza absoluta de que nuestro pequeño mundo secreto acababa de ser dinamitado. El paraíso se había convertido en una trampa mortal. No pasaron ni 10 minutos. La puerta del invernadero se abrió de golpe, y allí estaba mi padre. Nunca lo había visto así. Su rostro, normalmente severo y controlado, era una máscara de furia contenida. Sus ojos me lanzaban chispas de desprecio. Me agarró del brazo con una fuerza que me hizo gemir de dolor y me arrastró fuera, sin siquiera mirar a Marco. Desvergonzada, siseaba mientras me sacudía, manchando el apellido de tu familia con un muerto de hambre, con un animal. Cada palabra era un latigazo. No me preguntaba, me sentenciaba. Me encerró en mi habitación, cerrando con llave desde fuera. El sonido del cerrojo fue el sonido de mi vida partiéndose en dos. Desde la ventana de mi cuarto, que se convirtió en el palco de mi propia tragedia, vi el acto final de su crueldad. Obligó a Marco y a su padre, un hombre bueno y leal que había servido a mi familia por más de 30 años, a pararse frente a él en el patio principal. Mi padre los humilló frente a otros trabajadores. Lo oí gritar que estaban despedidos, que eran unos desagradecidos. Y luego la amenaza final, dirigida a Marco: tienes hasta el amanecer para desaparecer de mis tierras y de esta comarca. Si el sol te encuentra aquí, te juro que te pudrirás en la cárcel por ladrón. Estaba destruyendo a una familia entera solo para castigarme a mí. Esa noche no lloré. El dolor era tan profundo que se convirtió en una calma gélida, en una claridad absoluta. Escuchaba el viento aullar fuera, como si la naturaleza misma estuviera enfurecida por la injusticia. Comprendí que mi padre no solo me había encerrado a mí,
sino que había dictado una sentencia de muerte social sobre Marco. Quedarme era aceptar mi culpa y la de él, era convertirme en cómplice de esa tiranía. Miré el pequeño pájaro, de madera sobre mi mesita. Volar, ya no era un sueño, era una necesidad. No había plan, solo la certeza de que mi lugar ya no estaba en esa casa. Mi única lealtad era hacia el hombre al que amaba y al que mi familia estaba tratando de aniquilar. Mi decisión fue instantánea, forjada en el fuego de la rabia y el amor. Esperé a que el silencio de la madrugada se apoderara de la casa. Con las manos temblorosas pero el corazón firme, até las sábanas de mi cama una a la otra, creando una cuerda improvisada. Recordé una vieja historia de un libro, un escape, de una torre. Mi vida se había convertido en un cuento, pero en uno oscuro y terrible. Aseguré un extremo a la pesada cama de roble y lancé el otro por la ventana. No miré hacia abajo, solo miré hacia la oscuridad, hacia el camino que llevaba fuera de la hacienda, hacia el punto incierto del mapa donde, si tenía suerte, Marco me estaría esperando. ¿Te está gustando esta historia? Dale like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Lo encontré en la oscuridad, al borde del camino, con un pequeño bulto de pertenencias y el corazón en la garganta. No hubo palabras, solo un abrazo que nos salvó a ambos. Huimos esa misma noche. Los primeros años fueron de una pobreza que yo solo había imaginado en los libros. Vivíamos en un cuarto minúsculo en una ciudad ruidosa y anónima. Yo, que nunca había lavado un plato, aprendí a coser para otros, y Marco trabajaba en lo que fuera, con sus manos siempre fuertes y dispuestas. Hubo hambre, hubo frío, hubo días en que el miedo a ser encontrados nos paralizaba, pero por cada lágrima de dificultad, había 1000 momentos de una felicidad pura y verdadera que jamás conocí en la hacienda. Aprendí que la riqueza no está en las cosas que posees, sino en la libertad de elegir a quien amas. Vivimos juntos 52 años, Sofía, 52 años de lucha, de complicidad y de un amor que nunca se desgastó. Tuvimos a tu abuelo, y lo criamos con los valores que habíamos aprendido: la honestidad del trabajo, el respeto por todos y la valentía de seguir al corazón. Mi padre nunca me perdonó. Morí para él en el momento en que salté por esa ventana. Nunca más volví a saber de mi familia, ni reclamé nada de la fortuna que me correspondía. Lo perdí todo, según el mundo. Pero aquí, sentada frente a ti, sosteniendo la foto del hombre que fue mi único y verdadero hogar, sé que lo gané todo. No me arrepiento de una sola cicatriz, de una sola noche de hambre, porque cada una de ellas fue el precio de mi libertad. Si esta historia te conmovió, demuéstralo ahora mismo. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perder ninguna de nuestras historias reales que cambian vidas. Comenta: el amor no tiene precio si crees en la bondad humana, y comparte este video para que más personas descubran la verdad detrás de estas historias.